En esta segunda parte de todas las ecuaciones de física vamos a empezar o nos quedamos en equilibrio rotacional, donde tenemos que la torque es igual a fuerza por la distancia, que aquí tenemos este esquema donde que es la fuerza y esa es la distancia, y además sabemos que por la primera condición de equilibrio me dice que la suma de estas torcas tienen que ser siempre igual a 0. Por lo tanto sería la primera torca es fuerza 1 por distancia 1, que va así al contrario de las manecillas del reloj, menos la fuerza 2 por la torca 2, que va así. Por lo tanto, aquí tenemos, si esta la puse negativa, esta la tengo que tener positiva para que yo pueda encontrar pues todas las incógnitas que me pidan. Si me piden la fuerza 1, voy a tener que despejar, entonces tenemos que la fuerza 1 va a ser igual a la fuerza 2 por distancia 2 entre distancia 1, y la fuerza 2 va a ser igual a fuerza 1 por distancia 1 entre distancia 2. Si me piden la distancia 1, despejo de aquí, yo voy a obtener que la distancia 1 es igual a fuerza 2 por distancia 2 entre fuerza 1, y si me piden la distancia 2 va a ser igual a fuerza 1 por distancia 1 entre la fuerza 2. Peso. El peso no es otra cosa más que el producto de la masa por la gravedad, y se va a medir en newtons, en dinas o en libras, dependiendo del sistema que nos encontremos. Por lo tanto, si me piden del peso la masa, voy a despejar. La masa va a ser igual al peso entre la gravedad, que se va a medir en kilogramos, en gramos o en SLUC. Si yo tengo un peso en un plano inclinado, entonces yo voy a encontrar que la fuerza aplicada para que se mueva dicho objeto va a estar dada como masa por gravedad por el seno del ángulo. Y si me piden la fuerza normal, es decir, la fuerza que ejerce el bloque hacia abajo, pero que el plano inclinado lo avienta hacia arriba por tercera ley de Newton, entonces tengo que la fuerza normal va a estar dada como masa por gravedad por el coseno del ángulo. Vamos a lo que es la ley de Hooke. En la ley de Hooke se trata lo que es la elongación de un resorte, donde la fuerza va a ser igual a la constante de elongación del resorte más lo que se elonga o lo que se estira el resorte. Esta constante de elongación del resorte va cambiando, depende de qué está hecho el resorte. Si está hecho de metal, va a cambiar si está hecho de plástico o si está hecho de otro material. Entonces hay tablas de esta constante. Si nosotros sabemos, si este resorte lo tenemos colgado de tal manera que actúe la aceleración de la gravedad en el peso que pongamos allí, y sustituimos esa expresión de la fuerza que es igual a masa por gravedad, entonces la ley de Hooke se va a poner como masa por gravedad va a ser igual a la constante del resorte por la elongación o cuánto se estira. ¿Eso qué quiere decir? Si me pidiesen la masa, entonces la masa va a ser igual a la constante por la elongación del resorte entre la gravedad. Y obviamente la masa hay que recordar que se va a medir en kilogramos, en gramos y en SLUC. Si me piden la constante de elongación, bueno, más que nada la constante del resorte para que así sepamos de qué está hecho el resorte, porque hay tablas que dicen si tiene tal número, pues es fierro. Si tiene otro número, pues es plástico. Si nos piden esa constante, la vamos a encontrar mediante la ecuación masa por gravedad entre la elongación o cuánto se estiró mi resorte. Y finalmente, si me piden elongación, que casi siempre es lo que más me piden, entonces sería masa por gravedad entre la constante del resorte. Si tenemos la ley de Hooke de forma horizontal, porque anteriormente fue vertical, entonces tenemos que fuerza va a ser igual a la constante por la elongación que se pone X porque estamos ya de forma horizontal o en el eje X. Y pues obviamente la fuerza la vamos a medir en newtons, dinas y libras. La constante va a estar dada como fuerza entre la elongación del resorte y la elongación o cuánto se estiró el resorte está dado como fuerza entre la constante del resorte. Pasamos a ley de gravitación universal. En esta ley me dice que la fuerza es igual al producto de las masas entre la distancia al cuadrado, y esta es la constante de proporcionalidad universal de los cuerpos gravitatorios, y esa constante está dada mediante el valor de 6.67 por 10 a la menos 11
newtons por metro cuadrado entre kilogramo cuadrado. Esta constante se encontró pues de una forma muy bonita, el experimento que hicieron fue muy bonito, pero aquí no lo vamos a explicar. Pero por lo pronto tenemos que grabarnos este número cuando apliquemos la ley de gravitación universal. Aquí en esta ley me pueden pedir las masas, cuánto valen las masas y la distancia. Por lo tanto, la masa 1 la vamos a encontrar como la fuerza por la distancia al cuadrado entre gravedad, o más que nada, no es aceleración, sino es la constante de gravitación universal por la masa 2. Si me piden la masa del segundo objeto, sería fuerza por distancia al cuadrado entre la constante universal por la masa 1. Y si me piden la distancia, la voy a encontrar con la ecuación raíz cuadrada de la constante de gravedad, obviamente universal, por el producto de las masas entre la fuerza. Si aplicamos la tercera ley de Kepler, donde me dicen que los cuadrados de los periodos de revolución de los planetas son directamente proporcionales a los cubos de los radios de sus órbitas. ¿Eso qué quiere decir? Que el periodo al cuadrado es igual a la constante por el radio al cubo. Y si me piden el periodo, pues obviamente despejo y me va a quedar que el periodo es igual a la raíz cuadrada de la constante por el radio al cubo. Y si me piden el radio va a estar dado como la raíz cúbica de el periodo al cuadrado entre la constante. Esa constante pues tiene que ver en qué planeta estoy, cuál es la órbita, etcétera. Finalmente, si me piden el trabajo está dado como fuerza por distancia, donde el trabajo lo voy a medir en newtons por metro, dinas por centímetro o libras por pie. Pero un newton por metro es igual a 1 kilogramo metro cuadrado segundo cuadrado, que esto equivale a 1 joule. Un dina por centímetro es igual a 1 gramo por centímetro cuadrado en segundo cuadrado, y eso equivale a 1 ergio. Y el trabajo o la fuerza está dada como trabajo entre distancia, es decir, del trabajo yo puedo encontrar la fuerza que va a estar dada como trabajo entre distancia, y va a estar dado, pues se mide en newtons, dinas o libras. Y la distancia pues es igual al trabajo entre la fuerza. Aquí hay que recordar muy bien cuáles son las unidades del trabajo. Si estoy en el sistema MKS, el trabajo se mide en joules. Si estoy en el sistema CGS, el trabajo se mide en ergio. Y si estoy en el sistema FPS o en el sistema inglés, pues el trabajo se va a medir en libras por pie. La potencia. La potencia no es otra cosa más que la cantidad o la rapidez con la que se realiza un trabajo. Es por eso que hay unos carros de carreras que son unos más potentes que otros, o también las personas, ¿no? Hay unas personas que pueden hacer un trabajo más rápido que otro y significa que son más potentes. Por lo tanto, la potencia va a estar dada como trabajo entre el tiempo, donde el trabajo lo podemos también calcular como la potencia por el tiempo. Y el tiempo lo voy a calcular como trabajo entre potencia. Otra expresión de la potencia está dada, sabemos que el trabajo es igual a fuerza por distancia, por lo tanto la potencia va a ser igual a fuerza por distancia entre el tiempo. Si yo de aquí calculo la fuerza, entonces la fuerza va a estar dada como potencia por tiempo entre distancia. Si calculo la distancia, entonces es igual a potencia por trabajo entre fuerza. Y si calculo el tiempo va a estar dado como fuerza por distancia entre la potencia. Ahora bien, sabemos que distancia entre tiempo es igual a la velocidad, por lo tanto esta expresión de la potencia va a ser potencia es igual a fuerza por velocidad, donde la fuerza es igual a potencia entre velocidad, o bien la velocidad es igual a potencia entre fuerza. Y la potencia se mide en watts. ¿Por qué? Porque si es trabajo, el trabajo se mide en joules y el tiempo se mide en segundos. Por lo tanto, joules sobre segundo equivale a 1 watt. Pero también se mide en caballos de fuerza, es decir, horsepower. Por lo tanto, un caballo de fuerza es igual a 1 libra por pie sobre segundo. Y además, un caballo de fuerza equivale a 746 watts. ¿Eso qué quiere decir? Pues si tengo yo 7 focos de 100 watts más uno de 46, pues ahí tengo un caballo de fuerza. La energía cinética está dada como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, porque la energía cinética tiene que ver con los cuerpos que tienen velocidad o que están en movimiento.
Y la energía cinética se mide en joules, energio o en libra por pie. Si de aquí me pidiesen la velocidad, entonces yo tengo que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética entre la masa. Y obviamente pues la velocidad se mide en metros sobre segundo, kilómetros sobre hora, millas sobre hora, etc. Si me piden la masa, entonces la masa va a estar dada como 2 veces la energía cinética entre la velocidad al cuadrado, donde la masa va a estar dada como kilogramo, gramo y slug. Energía potencial. La energía potencial depende de la altura y está dada como masa por gravedad por la altura, donde si yo observo mg, pues es el peso. Entonces la energía potencial también puede estar dada como peso por altura. Y se mide en joules, energio o en libra por pie. Si me piden la altura de la energía potencial, entonces voy a obtener que la altura va a ser igual a la energía potencial entre la masa por gravedad. Ojo, nótese que la altura es del objeto, más no de la energía. O sea, ahí no hay que confundir. La altura pues la puede estar dada en metros, centímetros o en pies, en millas o en yardas, eso depende, ¿no? Y la masa va a estar dada como energía potencial entre la altura por la gravedad, donde la vamos a tener que medir la masa en kilogramos, gramos o slug. Y si me piden el peso va a estar dado como la energía potencial entre la altura, donde el peso se mide newton por metro, dinas por centímetro o libras por pie. La conservación de la energía mecánica no es otra cosa más que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, la energía cinética se transforma en energía potencial y la energía potencial en cinética y viceversa. Es por eso que en una montaña rusa siempre el carrito pues está más alto y entonces nada más necesitan darle una energía potencial al momento que lo suben, y cuando lo bajan por acción de la gravedad esto se convierte en energía cinética, y entonces por eso es que el carrito puede bajar y subir estas curvitas. Por lo tanto, la energía mecánica está dada como la suma de la energía cinética con la energía potencial. Y ya sabemos que se mide esta energía mecánica, se mide también en joules, energio o en libra por pie. Si yo sustituyo las expresiones de la energía cinética y la energía potencial, entonces tenemos que la energía mecánica está dada como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura. De aquí yo puedo eliminar, si la energía cinética es igual a la energía potencial en valor, voy a obtener que aquí se pone 0, y entonces voy a poder despejar o igualar estas dos energías de tal manera que me queda que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es igual a la masa por gravedad por la altura. Y aquí por álgebra puedo eliminar las constantes, que es la masa, y entonces me va a quedar esta expresión muy sencillita, que es un medio de la velocidad al cuadrado es igual a gravedad por la altura. Y de aquí pues se desprende la ecuación de la velocidad, que es igual a la raíz cuadrada de 2 veces gravedad por la altura. Y la altura pues es igual a la velocidad al cuadrado entre 2 veces gravedad. Si ustedes observan, esas ecuaciones son igualitas a las de la caída libre. En sistemas conservativos me están diciendo que la suma de la energía mecánica al inicio es igual al final. Es decir, la energía no se pierde nunca, solo se transforma en otra clase, pero ahí permanece. Aquí en esta cuna de Newton, así se le llama este aparato, si yo le imprimo una energía potencial y adquiere una velocidad, al momento de que la suelto y que le pega a la otra, esta energía que lleva esta bolita se la va a transferir a esta, de tal manera que pasa por todas las esferitas y llega hasta la última, y por eso esta se levanta. Eso quiere decir que la energía inicial que yo le puse va a ser igual a la energía final que tenga en la esferita última de aquí. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo puedo cancelar las masas por álgebra, y entonces me queda una expresión más sencilla como un medio de la velocidad inicial al cuadrado más gravedad por altura inicial, que esto va a ser igual a un medio de la velocidad final más la gravedad por la altura final. Y si me piden a mí que encuentre la velocidad inicial del objeto, pues solamente despejo y me va a quedar esta expresión, que sería la raíz cuadrada de la velocidad final al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura final menos la altura inicial. Y si me piden la velocidad final, nuevamente pues también despejo, es decir, es cuestión de manipular esta ecuación de aquí, y entonces me va a quedar esta expresión, que la raíz cuadrada es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por
la diferencia entre la altura inicial menos la altura final. Y si me piden la altura final, pues también despejo, me va a quedar esta expresión donde me dice que es la diferencia de la velocidad inicial al cuadrado por la velocidad final al cuadrado entre 2 veces gravedad más la altura inicial. Y finalmente la altura inicial va a estar dada como la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces gravedad más la altura final. La conservación del ímpetu, que se conoce como cantidad de movimiento, no es otra cosa más que la fuerza que se le imprime o el producto de la fuerza que se le imprime a un objeto por el tiempo que actúa esa fuerza. Es decir, el objeto se va a mover mientras la fuerza esté actuando sobre ese objeto. Ya cuando ya no se mueva, significa que la fuerza ya terminó su efecto. Y obviamente el impulso o el ímpetu está dado como fuerza por tiempo, donde lo vamos a medir como newton por segundo, dinas por segundo o libras por segundo. Si me piden la fuerza, entonces la fuerza va a estar dada como el ímpetu entre el tiempo. Si me piden el tiempo, va a estar dado como el ímpetu o entre la fuerza. Pasamos a cantidad de movimiento o movimiento cinético. Ímpetu, ojo, no es lo mismo cantidad de movimiento que conservación del ímpetu. Hace rato vimos lo que es conservación del ímpetu y ahorita vamos a ver lo que es cantidad de movimiento, que es el producto de la masa por la velocidad que lleva dicha masa y está dado como la cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad, donde se mide en newtons por segundo, dinas por segundo y libras por segundo. La masa es igual a la constante, bueno, más que nada, a la cantidad de movimiento entre la velocidad. Y si me piden la velocidad es la cantidad de movimiento entre la masa. El impulso que recibe un cuerpo es igual al cambio de la cantidad de movimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que el impulso es igual a la cantidad de movimiento. Si yo sustituyo las expresiones del impulso y de la cantidad de movimiento, tenemos que fuerza por tiempo es igual a la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial, porque la cantidad de movimiento tiene que ver con velocidades iniciales y finales. Aquí yo puedo factorizar la masa y entonces tengo que la fuerza por el tiempo es igual a la masa por la diferencia de la velocidad final y la velocidad inicial. Como ustedes observan aquí, estos dos cuerpos tienen masa, al chocar ya salen con una velocidad diferente. Es por eso que aquí la velocidad inicial no es la misma que la velocidad final. Y la fuerza la puedo encontrar como masa por el producto de la velocidad final menos la velocidad inicial en el tiempo, con el tiempo, y si me piden el tiempo, entonces el tiempo va a ser dado como masa por la diferencia de la velocidad final menos la velocidad inicial entre la fuerza. Y finalmente, si me piden la masa, pues la masa va a estar dada como fuerza por tiempo entre la diferencia de la velocidad final menos la velocidad inicial. Ahora bien, la velocidad final la puedo encontrar con esta expresión que me dice que es fuerza por tiempo entre la masa más la velocidad inicial. Y la velocidad inicial va a estar dada como velocidad final menos la fuerza por el tiempo entre la masa. La ley de conservación de la cantidad de movimiento. Aquí, la cantidad de movimiento antes y después de una colisión es la misma. Como ustedes pueden ver, aquí vienen dos esferas, chocan y luego sale una en sentido contrario de la otra. Este es un ejemplo porque pueden salir pegadas, etcétera. Pero no importa cómo terminen estas, la cantidad de movimientos con la que iniciaron es con la misma que van a terminar. Por lo tanto, aquí tenemos que la suma de la velocidad inicial por la masa 1 y la velocidad inicial y la masa 2 del segundo cuerpo va a tener aquí una velocidad final y otra velocidad final los dos cuerpos, es decir, llegan con una velocidad inicial y salen con una velocidad final. Pueden ser iguales o pueden ser diferentes, eso depende de si los choques son elásticos o inelásticos, que eso vamos a ver más al ratito. Por lo tanto, la conservación de la cantidad de movimiento me dice que las velocidades iniciales son igual a las velocidades finales.
Si aquí si cancelo yo las masas por álgebra, entonces tenemos que la velocidad 1 más la velocidad 2 es igual a la velocidad final más la velocidad final del segundo cuerpo. Si yo tengo un choque elástico, obviamente las esferas o la energía, las esferas no se deforman y pueden salir pegadas o con la misma velocidad, etcétera. Pero si el choque es inelástico hay una pérdida de energía que se transforma ya sea en calor o en otro tipo de energía y entonces van a salir con una velocidad final diferente. La fricción no es otra cosa más que una fuerza que se opone al movimiento y es paralela a la superficie donde se mueve el cuerpo. Eso es causado porque toda superficie a nivel microscópico pues siempre tiene como corrugadito o imperfecciones y esto es lo que hace que los cuerpos se traben, se atoren cuando uno los quiere mover. La fricción estática se opone al movimiento cuando el cuerpo está en reposo, es decir, si tú quieres mover un mueble así bien pesadote, pues estás aplicando o más que nada ahí está actuando la fricción estática porque el cuerpo está estático, no se mueve. Y la fricción cinética se opone al movimiento cuando el cuerpo está en movimiento, es decir, si tú quieres frenar, por ejemplo, a un carro que viene muy veloz, pues obviamente no vas a poder frenarlo por esta fricción cinética. Y bueno, también tiene que ver mucho ahí lo que es la inercia, pero ahorita estamos en la fricción. Y la fricción estática siempre va a ser mayor que la fricción cinética, es decir, es más difícil mover un cuerpo que está quieto a que tú trates de mover un cuerpo que se está moviendo. Y por lo tanto, el coeficiente de fricción está dado con la letra griega nu, donde nu es igual a la fuerza de fricción entre la fuerza normal. Recuerden que la fuerza normal siempre está dada por el peso del objeto y es contrario en dirección, obviamente, al peso. Y con eso terminamos la segunda parte de todas las ecuaciones de física. Por lo tanto, en el siguiente video vamos a ver las ecuaciones que continúan con termodinámica y electromagnetismo. Entonces, nos vemos.